Pablo Ortega va a tratar sobre la ética de la caza, origen de la humanidad. Don Pablo Ortega es arquitecto de profesión, escritor y presidente de la Asociación del Corso Español. Don Pablo, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos. Quiero, como todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, tanto agradecer como felicitar a los organizadores de este acto. Y lo hago no solo por una cuestión de educación, que la recibí y se lo agradezco a mis padres, sino también porque realmente me satisface comprobar que una inquietud por un asunto que mucha gente de nuestra sociedad considera anecdótico o baladí, como es la irrupción del animalismo, ha calado en gente de categoría como la que hoy está aquí, hasta el punto de que se esté organizando esta jornada en un marco tan incomparable como el Senado de España. Aprovechando que estoy sentado junto a alguna figura del toreo, querría retomar, he rehecho un poco mi ponencia, como es de lógica entender, puesto que después de que hayan pasado 14 o 16 por delante de uno, pues no se puede circunscribir a lo que pensó que iba a decir. Tiene que improvisar un poco sobre la marcha, inevitablemente. Y me parece que el toro del animalismo se le podían haber sacado todavía un par de capotazos buenos antes de matarlo. Voy a dar alguno simplemente a título anecdótico antes de entrar en el tema de mi charla, que es el de la ética de la caza. Decía que el animalismo, desde mi punto de vista, no es algo anecdótico, sino que realmente es una convulsión ideológica en la que se enfrentan dos cosmologías, dos visiones absolutamente diferentes del mundo, y del entendimiento de esa realidad sale cualquier posible defensa que podamos hacer de la caza, de los toros o de nuestra relación con los animales. Tenemos contemporáneos enfrente que profesan esa religión animalista que, desde luego, tiene unas coordenadas ideológicas absolutamente distantes de nosotros, y esas coordenadas se resumen muy rápidamente, seamos o no, seamos herederos bien de la tradición, digamos, teocéntrica, de que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, o seamos herederos de la tradición humanista, desde los griegos hasta la Ilustración francesa, siempre se ha pensado en nuestras sociedades que el hombre estaba jerárquicamente a un nivel y los animales a otro. Hoy el animalismo pone todo esto en cuestión, piensa, mediante una ideología absolutamente materialista, que el hombre es una casualidad cósmica y un organismo en pie de igualdad jerárquicamente con cualquier otro organismo, y eso hace que sea imposible el entendimiento entre dos facciones o dos visiones absolutamente enfrentadas. A los cofrades o talibanes de esta religión animalista, con los que yo de vez en cuando debato, les sienta bastante como una patada en la espinilla cuando les hago ver que el primero que profetizó el mundo que ellos desean fue un profeta del Antiguo Testamento llamado Isaías, que no se crean ustedes que soy un friki que se ha leído el Antiguo Testamento y lo ha subrayado. Lo que pasa es que Isaías tiene una profecía que tuvo mucha influencia en la pintura. De hecho, hay bastantes cuadros en los museos del mundo sobre esta profecía de Isaías. Isaías decía textualmente: «Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja». Esto es del libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 6 y 7. Lo dejo aquí simplemente como remate, último matiz sobre el asunto del animalismo. Y entonces voy a entrar en lo que es el título de mi ponencia, que tiene que ver con la ética de la caza. La ética de la caza, si uno se pone a pensar sobre ella, enseguida se da cuenta de que se puede enfrentar desde dos perspectivas o dos acepciones casi de la palabra ética diferentes. Una sería la justificación, la validez moral o la licitud de la actividad cinegética desde un punto de vista ético. Podemos intentar hacerlo muy rápidamente dentro del corsé que 10 minutos o 8 que quizá me quedan permite. Pero hay una segunda acepción con la que se puede entender la ética de la caza, que es la de ¿es todo válido cazando? Ética de la caza en ese sentido como deontología, obligación de comportamiento para el que ejerce
una actividad que implica la muerte de animales, como en mi caso es la caza, otros han hablado antes del toreo. En relación con la justificación moral de la actividad cinegética, llevo muchos años diciendo que es fundamental la argumentación, que quizá no ha sido suficientemente, por cuestiones de tiempo, explicitada esta mañana aquí, la argumentación histórica. Se ha dicho efectivamente que desde hace 2 millones de años los seres humanos somos cazadores, pero casi nos hemos quedado ahí. Y yo voy a retomar, después de justificar un momento las razones por las que no se debe intentar defender la caza, voy a volver a esta justificación antropológica. Aquellas por las que no se debe o no es posible intentar defender la caza de manera irrebatible son, por un lado, los argumentos legales. Hay mucha gente que viene a decir, no, señores, la caza es una actividad legal. Es un argumento endeble, puesto que las leyes se cambian. Hay tantas cosas que fueron legales y no lo son, luego eso es inválido. Tampoco son, desde mi punto de vista, válidos los argumentos económicos. El intento de defensa de la caza en base o sobre la base de una serie de cifras económicas del número de puestos de trabajo que crea o del Producto Interior Bruto que la caza representa, pues también requiere o permite un rechazo por parte de alguien que diga que la droga o la prostitución mueven mucho más dinero que la caza. Tampoco son válidos los argumentos utilitarios. No son válidos por sí. Quiero decir, todo esto es hojarasca que luego se puede añadir al árbol que uno debe construir de la justificación antropológica e histórica de la caza. Pero los argumentos utilitarios tampoco son válidos porque, por ejemplo, pretender justificar la caza porque los jabalíes ya corren por las calles de las afueras de Madrid o tenemos una invasión de cotorras argentinas o etcétera, etcétera, tantas cosas como se nos pueden venir a la cabeza, enseguida pueden obtener realmente lo que yo diría que es una aceptación a regañadientes de la caza, una aceptación de la caza por la puerta falsa como un mal menor. Como hay que limpiar alcantarillas, alguien aceptará que sí, señores, vale, hay que limpiar alcantarillas, pero no por eso limpiar alcantarillas sea una actividad noble y exhibible. Por tanto, ese camino llevaría a la aceptación de la caza como una actividad mercenaria de mala reputación. Por eso pienso que ese tronco del árbol cinegético o venatorio que uno debe intentar consolidar tiene que referirse siempre a que la caza es lo que nos ha hecho humanos, a que antes me refería. Y que no solo nos ha hecho humanos, sino que primero es algo intrínseco al propio orden de la naturaleza. El animalista, ya se ha dicho aquí, vive en un mundo ideal, absolutamente idílico, onírico, mejor dicho, de un sueño, y el orden de la naturaleza es muy distinto. En la naturaleza, me extraña que no haya salido en todo el día, salvo que yo fuera cuando he ido al baño, el nombre del señor Darwin, que es uno de los apóstoles que nadie duda de ellos, pero es que el mundo es mundo y la evolución del planeta en el que vivimos se ha basado y se sigue basando en la depredación y en la interrelación entre predador y presa. De esa manera, esa relación ha sido la que ha creado absolutamente el orden natural en que vivimos. Y, por tanto, pretender proscribir la caza sería como pretender prohibir por decreto la ley de la gravedad. Por otra parte, la caza es parte indisoluble de lo que nos ha hecho humanos y no solo porque hace 2 millones de años ya estábamos cazando, sino porque está en el origen de muchas actividades que nadie hoy día se permitiría poner en cuestión. Llámese el arte. La caza está en el origen del arte, llámese el lenguaje, la caza, somos animales, somos cazadores de horda, cazadores sociales, y de todo esto no tenemos tiempo, pero los antropólogos lo tienen absolutamente estudiado y demostrado, el origen del lenguaje y de nuestra comunicación y de nuestras relaciones sociales es la caza, incluso de nuestra evolución cerebral. El que los seres humanos tengamos 1.500 centímetros cúbicos de cerebro es merced a la caza. Esto se debe a que se ha probado que la suma del consumo energético de los distintos sistemas de un organismo, llámese sistema digestivo, respiratorio, neurológico, etcétera, tienen que ser siempre igual una constante. Para que un sistema que es el neurológico, las neuronas, que son aquellas que más energía consumen, pueda desarrollarse, había que bajar el consumo de energía de otro, que fue el digestivo. Y eso se logró, y voy muy rápido, merced al consumo de proteínas que la caza logró.
También la caza está en el origen del pensamiento deductivo. Para un perro, un rastro es un camino de olor que ha dejado una pequeña rama rota en el Kalahari. No existe otra cosa más que una rama rota y tiene que ser capaz de deducir que eso significa que al final de esas señales que lo va viendo está una pieza muerta que es el sustento para su familia. Y ahí está el origen del pensamiento abstracto. Para finalizar, quería decir que si uno analiza la caza históricamente, se dará cuenta de que el cazador ha aunado tres figuras dentro de sí mismo. Una sería el cazador proveedor, que es el origen de la caza, aquel que llevaba las proteínas a la familia. Me imagino que después se va a hablar precisamente del aprovechamiento de la carne de caza, yo no tengo tiempo. Segundo, el cazador deportivo, que es aquel que encuentra en la caza una satisfacción por sí misma. Y tercero, el cazador gestor, que es el que nos demanda la sociedad hoy día para el equilibrio del medio ambiente. Quería terminar leyendo un párrafo de Ortega y Gasset, que ha tardado mucho en salir en esta jornada, como el gordo algunos años. Me ha sorprendido que, hablando de los temas que hemos hablado, hasta que ha venido una de las anteriores ponentes esta tarde, nadie haya mencionado a José Ortega y Gasset, pero les voy a leer un párrafo que a mí me gusta, porque no pertenece al famoso prólogo del Conde Lleves, sino que está por ahí perdido entre los tomos del Espectador. Don José decía: el hombre solo puede volver a la naturaleza cuando transitoriamente suscita en sí mismo lo que aún tiene de animal. Si queremos gozar de la dicha alta y pura que significa el retorno a la naturaleza, debemos buscar el trato con el animal del bosque, descender a su nivel, sentirnos estimulados por él, a competir por él, a perseguirlo. Este rito sutil es la caza, ya que la caza es imitación del animal. Solo para aquel que se entrega plenamente a la naturaleza tiene el aire una forma más expresiva y la planta se llena de sentido y significado. Pero todo esto sucede porque el cazador, mientras busca las huellas del venado o acurrucado aguarda su aparición, se siente subterráneamente unido al animal. En esta mística unión con el animal se desarrolla inmediatamente una honda relación y el cazador comienza a comportarse como aquel y llega a hacerse uno con la naturaleza. Muchas gracias.